Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva clase de mecánica cuántica. Bueno, espero que hayan leído las partes de los postulados, ¿sí? En la clase del miércoles nosotros vimos lo que eran los postulados de la cuántica, ¿no? Y habíamos visto nosotros la semejanza con la mecánica clásica hamiltoniana, ¿sí? A través del planteamiento del hamiltoniano, ¿no? Ya habíamos comenzado a plantear los postulados, ¿ya? Entonces vimos algunos postulados, ¿sí? Habíamos visto básicamente lo que es la función de onda, excepto que aquí es un estado, ¿no? Ya no es una función de onda que depende de X, sino es un qué, digamos, una entidad física más abstracta, ¿sí? Que se puede proyectar en cualquier espacio, ¿no? No necesariamente en el espacio de posiciones, ¿ya? Sí, ya habíamos visto que existen dos tipos, ¿no es cierto? Unas funciones que son integrables a uno, ¿sí? Que se llaman propias, y unas funciones que no son integrables a uno, sino que son integrables a una delta de Dirac, que se llaman impropias, ¿ya? Los ejemplos seguirán apareciendo, pero digamos aquí desde el punto de vista matemático me interesa eso, ¿no? Se ve también que las cantidades físicas vienen representadas por operadores que se llaman observables, ¿no? Y son operadores básicamente que son hermíticos, recordando que los valores propios de sus operadores, el operador hermítico, ¿no es cierto?, son valores reales y la base es una base completa, ¿no? Sí, la base de los vectores propios es una base completa. Vimos el postulado que nos hablaba del el colapso de la función de onda en una medición, ¿sí? Y ahí venía todo un lío que es incompatible el colapso con la evolución que nos da Schrödinger, ¿no? Sí, cuando asumimos que el sistema físico de medición viene representado por una función de onda que evoluciona de acuerdo a la física, entonces ahí viene un lío, ¿no? Pero bueno, asumiendo aceptando que existe el colapso, ¿sí? Las medidas, luego de una medida, los estados de los sistemas colapsan al vector propio asociado al valor propio que se obtuvo, ¿sí? Ya habíamos visto que este colapso, ¿no es cierto?, podía darse en un subespacio, suponiendo que el valor propio es de multiplicidad mayor que 1, ¿no? Y habíamos visto que el colapso también se puede dar hacia un estado que no sea discreto como esto, sino sea continuo como este, y la proyección tiene el mismo sentido, ¿no? Excepto que aquí en vez de una sumatoria se transforma por una integral, ¿ya? Y aquí hablamos de probabilidad, mientras que aquí en un espacio continuo hablamos de densidad de probabilidad, pero es el mismo concepto, ¿no? Sí, y habíamos estado más o menos aclarando de cómo es la evolución, ¿no? La evolución es determinista de la función de onda porque viene dada por la ecuación de Schrödinger, que es el último postulado que nos falta ver, pero la medición es indeterminista, ¿no? Y es un salto así abrupto donde aquí está el colapso. ¿Ya? Sí, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Y asociado a cuando hacemos un grupo de medidas, ¿sí? Cuando repetimos las medidas, habíamos visto lo que era el valor medio, ¿no? El valor esperado, que no es nada más que hacer muchas repeticiones del mismo experimento y sacar el promedio, ¿no? Que es lo que sacaríamos aquí, ¿ya? Sí, y se definió entonces a partir del valor esperado, ¿no es cierto? Y esta diferencia, definimos lo que es la desviación estándar o incertidumbre, ¿no? Que sería para nosotros. Y entonces estábamos viendo el experimento de la medición del spin, ¿no? Y habíamos determinado entonces que el spin básicamente, ¿sí? Básicamente lo que nosotros tenemos es que el spin cambia, ¿no? Eso quiere decir, el spin en Z necesariamente se debe poder escribir como una combinación lineal de los spins en X. Lo mismo, ¿no? Esto de aquí lo que me dice es que un spin en X más un medio se puede representar como una combinación lineal de los spins en Z, ¿no? Más menos un medio, y sabemos ya que como la probabilidad es 50-50%, el módulo al cuadrado de estos tiene que ser el 50%, ¿no? Al igual que el módulo al cuadrado de estos. Eso quiere decir que estas dos bases son
que estos dos bases son diferentes, ¿sí? Y estos dos operadores Sx y Sz son incompatibles, es decir, no conmutan. ¿Sí? Hasta ahí estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a hacer, ya estas son repeticiones de lo mismo que habíamos visto, ¿no es cierto? Y se va a tener entonces que si hacemos estas medidas, ¿sí? Lo que vamos a tener en general, y es lo que quiero concluir aquí, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Mido primero Z y luego mido X y mido Z y los resultados son diferentes, ¿no? Eso quiere decir que los operadores son incompatibles, por lo tanto su conmutador es diferente de 0 y entonces los tres operadores Sx, Sy y Sz no conmutan de manera general, ¿no? ¿Ya? Y tenemos aparte un resultado que sale de estas cosas, ¿no? Que simplemente la proyección de un KED propio en una dirección, por ejemplo en la X, proyectado en la Z, ¿sí? Simplemente se proyecta como el 50%, ¿no? Como un medio. Ya esto de los postulados, ¿no? Esto es lo que podemos sacar de los postulados, ¿sí? Y ahora vamos al experimento, ¿no? Vamos al... no sé, se me congeló la pantalla, ya está. Entonces, ¿no? Vamos al experimento, ¿sí? Entonces aquí básicamente me aclara lo mismo, ¿no? Simplemente que se obtienen que cuando mido un spin un medio se pueden tener dos valores, ¿no? Más de un medio o menos un medio, ya que son estos de aquí, ¿no? Más h barra o menos h barra. Y estos van a ser los operadores de spin, ¿sí? Estos van a ser la representación matricial de los operadores de spin. ¿Ya? ¿Sí? Tanto en X como en Y como en Z. Y estas de aquí, estas sigma X, sigma Y y sigma Z se llaman las matrices de Pauli. Entonces la pregunta que primerito viene acá, ya que es esta primera que está aquí. ¿En qué base se encuentran representados estos operadores en forma matricial? ¿En qué base se encuentran? Joyce. ¿Cómo? No. La base sería, ¿no es cierto? ¿En qué base de los vectores propios de quién se encuentran? ¿En qué base? Porque no estoy hablando desde un punto de vista matemático, estoy hablando desde un punto de vista físico. Sí, porque estos se encuentran, ¿no? Puedo hablar que pertenecen al grupo SU2, puedo hablar que son matrices cuadradas, sí, no me interesa matemático, me interesa físico. Alguien, o si no, David, usted quiere hablar, creo. No le oigo bajito casi, entonces no le entiendo. Es un poquito mejor, pero igual les escucho bajo. Dígame. ¿De cuál spin? Porque tengo tres, X, Y y Z, o cualquier otro. De hecho, no, porque los operadores, ¿no es cierto? Tal como vimos, sí, las medidas, el hacer primero una medida u otra medida, ¿no es cierto? Sí, primero medir el spin en Z y luego medir el spin en X, o primero medir el spin X y el spin en Z me da diferentes resultados. Sí, aquí se proyectan los resultados en la base de ese X, del spin en X, y aquí se proyectan los resultados en la base del spin en Z. Entonces, ¿no? De acuerdo con lo que vimos aquí, sí, el spin en Z, ¿ya? Me puede dar dos resultados en el spin en X. Es decir, un vector propio del spin en Z es una combinación lineal de los spins en X. Es decir, por otro lado, viéndole desde acá, estos tres operadores, estas tres matrices, no pueden tener una base común. ¿Sí? Recuerden, si vamos a la parte matemática, como esta es una matriz 2×2, la base va a ser solamente dos vectores. ¿Sí? Y entonces, si tengo dos vectores, ¿no es cierto?, que son vectores propios de aquí, no pueden ser vectores propios de acá, ni vectores propios de acá. Eso matemáticamente, ¿no?
Y eso yo ya sé de antemano porque de la medida de acá, ¿sí? Si estos fuesen vectores propios comunes, este de aquí debería ser igual a un vector propio de ese X también, no una combinación lineal de vectores propios con diferente valor propio. ¿Ya? Entonces yo de antemano ya sabía eso. Entonces, o son base de SX, o son base de SY, o son base de SZ, o son base de alguna otra matriz. Pero aquí está la respuesta. Solo viendo. A ver, Francisco. Pregunta, ya lo que les estoy preguntando. ¿Por qué? Ya, entonces, ¿no? Sí, perfecto. Deben ser bases de SZ, ¿sí? Porque cuando un operador, ¿sí? Está expresado en la base de sus vectores propios, ¿ya? Tiene una forma diagonal. ¿Cuáles son los valores propios de SZ de acuerdo a esa matriz? Usted mismo, Francisco. Ya, ¿no es cierto? H medios y menos H medios. ¿Sí? Ahora, pensemos, ¿no es cierto? Vamos con la segunda pregunta, ¿ya? Espero que la primera haya quedado clara. Un flujo de partículas con spin un medio atraviesa un aparato de estos, ¿no? Con el campo magnético alineado en el eje Z, es decir, estamos midiendo el spin en Z. ¿Sí? De modo, dice que se filtran solamente los estados con spin menos un medio. ¿Ya? Solo estos pasan, ¿no? Inmediatamente después, las partículas van por otro aparato con el campo magnético alineado con el eje X. ¿Qué resultados se obtienen al medir el spin y con qué probabilidad? Entonces, de antemano, ¿no es cierto? Yo ya les he dicho que se supone que es esto, ¿no? Estamos haciendo este experimento, ¿ya? Medimos bueno, aquí en vez de, hacemos al revés, ¿no? Pasan las partículas con spin menos un medio y se detienen las de más un medio, y es el contrario de estos. Y luego de estos vamos a medir el spin en X. Entonces el campo magnético está alineado con el eje X, ¿sí? Y mediríamos los resultados y de lo que vimos acá, ¿no es cierto? De mis experimentos anteriores, vimos que de este exactamente, sí, deberíamos pasar 50% y 50% al spin más de un medio y menos un medio, ¿ya? Eso es lo que más o menos hemos discutido. Vamos a demostrar eso de forma matemática. ¿Qué haríamos? Joyce, ahora sí. Matemáticamente, ¿qué deberíamos hacer para hacer esto? Tal vez que no le entendí, Joyce, le oí que habló, pero no le entendí. Ya. A ver, Joyce, cuéntame. Ya. Ya. El estado 1 tiene, ¿sí? Porque se supone que son los estados, son los spines menos un medio en la dirección Z. Eso es el estado 1. ¿Sí? ¿Está claro? Eso tiene usted. Porque, ¿no es cierto? Tiene partículas con spin indeterminado. ¿Ya? Es decir, tiene partículas, ¿no es cierto? Con... ¿ya? Aquí tiene partículas con spin en cualquier dirección. ¿Ya? Acá les filtra. ¿Sí? Hay filtro en Z. ¿Sí? Y acá solamente pasan las partículas con spin menos un medio en la dirección Z. Y acá mide el spin en X. ¿Qué obtiene y con qué probabilidad es lo que le pregunto? ¿Cómo hacemos eso matemáticamente? Vamos con Marlon.
¿Cómo hacemos eso matemáticamente? Marlon, no lo oigo. No veo que ni siquiera quita el micrófono. No sé si está aquí siquiera. Cuénteme, ¿qué dice el postulado? ¿Qué puedo medir y con qué probabilidad? Vamos primero. ¿Qué puedo obtener del resultado de una medida, de un observable? ¿Qué me dice el postulado 3, creo que es? ¿De cuál estado? De hecho, no es un valor propio del estado. El estado es un valor, el estado es el valor propio es un estado de por sí. ¿Un valor propio de quién? No es de un estado, es de ya, del observable, ¿no es cierto? Del operador spin. ¿De qué operador spin? ¿Qué está midiendo? No le ha ido ni el enunciado. ¿Qué está midiendo? ¿Qué está midiendo? ¿En qué? ¿En qué dirección? No está midiendo la probabilidad que pase un flujo de partículas. ¿Qué es esta primera parte? ¿Qué es toda esta primera parte? ¿Qué es toda esta primera parte? Cojo partículas con spin aleatorio, les paso por un filtro y me quedo con las partículas con menos un medio en la dirección Z. ¿Qué es esta primera parte? ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es, ¿no es cierto?, donde yo acondiciono mi sistema, es decir, tengo un sistema de partículas idénticas que son en este es el este. Aquí no es la medida, esto no es la medida. Obviamente aquí involucra una medición y un filtro, pero esta no es la medida que me interesa la respuesta. ¿Sí? Entonces, de aquí solamente cojo las partículas que van hacia la derecha y tienen spin menos un medio en Z. Y aquí mido. Entonces, ¿qué voy a medir? ¿No es cierto? Voy a medir solamente los valores propios de lo que estoy midiendo. Y lo que estoy midiendo, según dice aquí, ¿no es cierto? Inmediatamente después de que estas partículas van por otro aparato, ¿verdad? Con el campo magnético alineado en el eje X. Es decir, ¿qué mido? Mido el spin en el eje X. Entonces, ¿qué puedo obtener? Solamente los vectores propios, los valores propios de ese X. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Ya, encontrar los valores propios de ese X. ¿Cómo calculo la probabilidad sabiendo que parto de este estado? ¿Cómo calculo qué es la probabilidad? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Supongamos que yo tengo dos estados, ya me adelanto, ¿no? Va a ser más un medio de h barra en X y menos un medio de h barra en X. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de medir más un medio en X? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué es lo que me dice el tercer postulado? El mismo. Sí, pero ¿qué es? Es decir, eso es lo que le digo. Eso es lo que tengo del experimento, pero quiero que demuestren eso matemáticamente para entender que esta matemática representa los resultados experimentales que obtuve de manera correcta. ¿Qué hago matemáticamente aquí? Sé que voy a obtener un medio, sé que debo obtener un medio, pero ¿qué es matemáticamente lo que debo hacer? A ver, el bra del operador en X, ¿por qué? ¿Por el qué de quién? ¿Qué operador? Y luego, el mismo. ¿Qué está midiendo aquí usted? ¿Qué es esto?
No, no matemáticamente. ¿Qué es esto? ¿Qué me dice el postulado cuarto exactamente? ¿Qué es esto? Tienen que entender los postulados, tienen que, ya les he dicho, no lean como leer un libro o un cuento, tienen que tomar nota, ¿sí? Tienen que tomar nota de las clases, tienen que tomar nota de sus lecturas. No es solamente ver, no es suficiente entender en ese momento. Les expliqué en la primera clase, ¿no? El entender una cosa en clase les va a durar 5 minutos y se van a olvidar. Tienen que practicar y por eso son todos los ejercicios que les mando a hacer, ¿ya? Lo que usted me está diciendo es esto. Y este es el valor esperado de una medición de un observable cuando los estados de las partículas están en el estado psi. Esto es lo que usted me está diciendo. ¿Esto es lo que necesita? ¿Qué dice? Usted mismo, ¿qué es lo que necesito aquí? ¿El valor esperado o qué? Ya, ¿cuál es el postulado que me habla de la probabilidad? Cualquier persona, usted o cualquier otro. Ya es lo mismo, pero sin el operador de acá abajo. Es decir, sería, usted me dice, sería lo mismo, pero sin el operador menos un medio. Esto, así me dijo, Nicole. Ya, ya, ok, el brain Z. Ya, entonces, ¿no es cierto? Vamos al postulado. Tienen que todo irse en función de postulados, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a construir toda la mecánica cuántica a partir de postulados. El que me habla de la medición es el tercer postulado. Y me dice, ¿no es cierto? Tengo una partícula en un estado psi. Sí, vamos a traducirle esto. ¿En qué estado está la partícula antes de la medición? Cualquiera. Ya, aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué estoy midiendo? ¿Sí? ¿Qué estoy midiendo aquí? Sí, el spin en X. ¿Ya? ¿Y qué me dice, no es cierto? Luego de la medición del spin en X, el estado, que es menos un medio en Z, debe proyectarse en los kets propios de el operador de ese X. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto? Va a ser más un medio en X y menos un medio de X. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener más un medio de X o menos un medio de X? ¿Sí? ¿Cuál es? Es, ¿no es cierto? Es esto. ¿Qué es esto? ¿Quién interpreta esto para nuestro caso? Ya, ¿y qué tengo que proyectar aquí entonces? ¿Qué sobre qué? De X, de hecho. Ya, entonces, ¿no es cierto? Entonces, esta probabilidad, ¿sí? Esta probabilidad no tiene nada que ver con el valor esperado. Esta probabilidad es esta, ¿no? Si voy a obtener este resultado, ¿sí? Dice, el módulo al cuadrado de la proyección del estado en el que me encuentro, que es menos h barra sobre 2 en z, proyectado sobre el ket propio de este valor propio, ¿sí? De más un medio h en x. ¿Ya? Es decir, del ket propio más h barra sobre 2, pero en x, que ese va a ser el ket propio. Me estoy adelantando, ¿no es cierto? Sobre, sí, al cuadrado, sobre la norma del estado original, suponiendo que no está normalizado. Eso es. Esta es la probabilidad.
si el resultado fuese más un medio en X. Sí, nuevamente, no, me estoy adelantando porque en principio no sabría qué obtener, pero esto es lo que voy a obtener. La otra probabilidad es lo mismo, ¿no? Estoy en el estado menos h barra sobre 2 en z, ¿sí? Y me voy a medir algo, por lo tanto me proyecto en el estado menos h barra sobre 2 en x, ¿sí? Y la norma del vector original, ¿no es cierto?, al cuadrado. ¿Ya? ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Sí? Mido, ¿ya? Más bien dicho, acondiciono mi sistema, entonces aquí estoy. Este es el estado del sistema. Y aquí hago la medida, ¿sí? Y aquí, por lo tanto, voy a medir los vectores propios de Sx, ¿ya? Que son más un medio y menos un medio. Eso todavía no he calculado. Entonces, matemáticamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dijo su compañero? Primero, como se proyectan los vectores propios, tengo que sacar los valores y vectores propios de esta cosa, ¿no? Sacado los valores y vectores propios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, tengo que hacer estas proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito, no? Expresar los vectores, voy a escribirle de manera general. Expresar los vectores propios, es decir, esto, ¿no? Pongámosle más general. Sí, entonces, tengo la ecuación de vectores propios. ¿Ya? Entonces calculo los valores y los vectores propios, ¿sí? Y entonces me van a salir, ¿no es cierto? Los vectores propios van a ser expresados como la combinación lineal de la base, que en este caso son los vectores propios de SZ, por eso es que empezamos por ahí, ¿sí? Porque estas matrices, ¿ya? Porque estas matrices están en la base de SZ, tal como se ve. Entonces, cuando saque los vectores propios y valores propios de esta cosa, van a estar en esta base, porque aquí esta matriz es diagonal. Entonces, estoy expresando en esta base. ¿Sí? Entonces, estos vectores propios, calculados a partir de ese determinante, van a ser expresados en la base en Z. Y luego, ¿qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Ya que tengo entonces proyecto el estado donde está mi sistema, ¿sí? En esta cosa de aquí, y obviamente esto me va a dar B. Es decir, me va a dar, ¿no es cierto? Cuando proyecte en el estado Sx, el estado menos h barra sobre 2 en z, me va a dar B, y esto le elevo al cuadrado. ¿Ya? Y esa va a ser la probabilidad, suponiendo, ¿no es cierto?, que ya esté normalizado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas. Bueno, entonces resolvamos, ¿no es cierto? Resolvamos esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer para Y, ya es lo que ha estado hecho para Y. Entonces, para Y, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Entonces, saco los vectores propios, los valores, ¿sí? Los valores propios, ¿no? Entonces aplico, ¿sí? Y saco los valores propios y van a ser más o menos h barra sobre 2, tal como se esperaba. ¿Sí? Con los valores propios saco los vectores propios. Ya, entonces, ¿no es cierto? Este va a ser más un medio, más h barra sobre 2 en y, ¿sí? Que va a ser como una combinación lineal de la base en la que estoy trabajando, que es los zetas. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Esta expresión en forma de matriz es simplemente calcular los valores, los vectores propios, ¿no? Entonces, reemplazo aquí el valor lambda más h barra sobre 2. En este caso, si saco los valores que me sale, y me sale que la condición es A es igual a IB, es decir, que este A es igual a menos IB, ¿sí? Entonces, normalizo esta cosa para que la norma sea 1 y esta es la condición, o cualquier otra cosa parecida. No me interesa cuál es el imaginario porque un cambio de fase global, también vimos la clase anterior, no me afecta al estado. Entonces puedo ponerle el imaginario aquí, puedo multiplicar todo por cualquier número complejo, sí puedo multiplicarle por i acá, me da lo mismo, ¿no? Que finalmente va a ser el mismo estado.
Entonces, de los muchos, de los infinitos que existen, yo elegí este. ¿Ya? Y entonces aquí es lo que les digo, ¿no? El estado más un medio en Y está como una combinación lineal de los estados de la base donde están representadas las matrices, que es el estado más y el estado menos. ¿Sí? ¿Y por qué en este orden, no es cierto? Porque en este orden están en esta matriz. ¿Ya? Aquí está el estado más y aquí está el estado menos. Recuerden, ¿no es cierto? Que esta matriz, ¿sí? Que esta matriz, ¿no es cierto? No es nada más que la representación del operador SZ, ¿sí? En el estado 1, por ejemplo. Voy a poner SZ1. ¿Ya? Mientras que esta componente de acá, ¿no es cierto? Es el operador SZ en 2. ¿Sí? Ay, qué feo que salió eso. ¿Ya? SZ en 2. ¿Sí? Y así, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos de aquí, ¿no es cierto? No son nada más que estas cosas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, digo SZ resulta ser igual aquí a 0, ¿no es cierto? Aquí, perdón. ¿Sí? Entonces, aquí es más h barra sobre 2, aquí es 0, aquí es 0, aquí es menos h barra sobre 2. Entonces, ¿no? Esto en cuestión de representación es, ¿no es cierto? Este de aquí es la representación de SZ1, SZ1, es decir, el elemento 1, 0. Este es SZ1, ¿ya? Y este es el elemento, este de aquí es el 2, 2, que sería este elemento de acá. Entonces, lo que me interesa a mí es que conecten, sí, la representación matricial con la representación en Ketz. En Ketz, este operador SZ, ¿sí? En Ketz, este operador SZ no es nada más, ¿no? Que el operador h barra sobre 2 de este término, ¿sí? Es decir, de SZ1, SZ1, ¿sí? Sumado a este término, que es el único diferente de 0, sumado, ¿no es cierto?, a menos h barra sobre 2 de SZ2, SZ2. Eso quiere decir, esta representación matricial, si vemos hace dos clases, no es nada más que este término, ¿sí? Multiplicado aquí, ¿no es cierto?, por SZ1, ¿ya? Y acá por SZ1, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Multiplico por SZ1 y acá multiplico por el bra correspondiente, SZ2, y copio aquí. Entonces este término es 0, este término de aquí también es 0, entonces no entra y solo estos dos son los diferentes de 0. Mientras, si por ejemplo, si le escribo este vector, ¿sí? En su representación de Ketz, ya de brackets, ¿no es cierto? Yo voy a obtener algo así. ¿Sí? Entonces el Sx como operador no va a ser nada más esta componente. ¿Sí? Es h barra sobre 2. ¿Sí? Este de aquí es la componente 1, 1, 2, ¿no es cierto? Es decir, es la componente más h barra sobre 2 en z. ¿Sí? Perdón, en z. Y 2, ¿no es cierto? Donde 2 es este que de aquí, ¿sí? Es menos h barra sobre 2 en z. ¿Ya? Y este término de aquí, ¿sí? Es más h barra sobre 2 de 2, 1, ¿sí? Este es el término, ¿no? 2, 1, y en esta base 2 es esto, 2, 1. 1 es este, ¿no? Corresponde a ese que ya, porque este es el que dice la base, ¿sí? El que tiene más h barra sobre 2 es el primer elemento de la base, el que tiene menos h barra sobre 2 es el segundo elemento de la base. Y si me fijo en este operador, ¿sí? Si me fijo en este operador que tengo aquí, este operador es un operador hermítico, ¿ya? Es un operador hermítico porque si intercambio, ¿no es cierto? Si hago el transpuesto conjugado, me queda el mismo, tal cual está aquí. Entonces, expresar este operador como matriz es lo mismo que expresar este operador como ket.
Estos dos son exactamente lo mismo, proyectados en la base SZ. Aquí se ve explícitamente lo que se quiere decir acá. ¿Sí? Y ustedes en esta parte inicial deben ser capaces de representar cualquier operador de aquí a acá. Identificar en dónde están los operadores, sacar valores propios y vectores propios. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, ¿no? No hay preguntas, entonces se saca el otro valor propio, ¿sí? el otro vector propio y le sale este. Y ahora sí mido. Sí, digo entonces, estoy en un estado, ¿sí? Estoy en un estado que es, déjenme ver si está acá hecho. Bueno, estoy en un estado, ¿no es cierto? Menos un medio en Z, ¿sí? Y voy a medir ahora, mido en este caso de este ejemplo, el operador, el spin en Y. Entonces, ¿qué significa, no es cierto? Puedo obtener, según lo que vi, solamente los valores propios. Entonces, la probabilidad de medir más h barra sobre 2 en Y no es nada más, ¿no es cierto?, que el módulo al cuadrado de la proyección del estado en el que me encuentro, que es este. ¿Sí? Proyectado al vector propio que espero obtener, que es este. ¿Sí? Al cuadrado dividido para la norma del original al cuadrado. Ahora, como este vector ya está normalizado, porque este vector no es nada más que el vector 1, 0, que tiene norma 1, entonces ya divido para 1, básicamente. ¿Ya? Y entonces es este al cuadrado. Entonces proyecto, ¿no es cierto? Si le proyecto a este que sobre z y le calculo el cuadrado, me da este término. Entonces esta probabilidad de hecho me da el módulo de menos i sobre raíz de 2 al cuadrado. Y esto es un medio. Y coincide con mi resultado experimental. Si en cambio calculo este, ¿no es cierto? La probabilidad de medir menos h barra sobre 2, le proyecto en este vector, ¿sí? Este estado. En este estado, y me va a salir este módulo al cuadrado, conjugado, obviamente. Y me da un medio, entonces me da el 50% en cada uno. Entonces, este ejemplo es muy simple matemáticamente, pero no me interesa la parte matemática, porque si me voy a la parte matemática me pierdo. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me interesa es que conecten cada una de las cosas que se está haciendo aquí con los postulados. La matemática no sirve si no entienden los postulados y no entienden el concepto físico que está atrás de esto. Entonces, aquí hago el colapso. Aquí estoy haciendo el colapso. Sí, y aquí estoy aplicando el postulado de la probabilidad. Sí, aquí estoy calculando igual, ¿no es cierto?, los valores propios, los resultados de una medición cuando calculo el valor propio. Todo eso es lo que necesito que entiendan. ¿Sí? No la parte matemática. La parte matemática se simplifica a un cálculo de valores y vectores propios en números complejos, que es evidente. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, lo que pasa es que ahí la proyección es al subespacio, es decir, ¿no es cierto? Supongamos que sean los dos del mismo valor propio. Ahí lo que yo tengo que hacer, ¿no es cierto?, es proyectar el estado en el que se encuentran, que es este, ¿sí? Proyectarle, ¿no es cierto?, a la base de todos los vectores propios. Por ejemplo, digo, tengo dos vectores propios, ¿no es cierto?, con el estado Y, ¿sí? Entonces tengo que proyectarle, este es el un vector propio y este es el otro vector propio con el mismo valor propio, suponiendo que sea degenerado, ¿sí? Entonces ahí tengo que proyectarle a todo este subespacio. Es decir, ¿no es cierto?, el vector proyección a este subespacio es este. Bueno, lo que pasa es que ahí no, pues es que se supone que este debería tener, bueno, si es que los dos fuesen, claro, el mismo subespacio sería uno, pero ahí ya sería otro problema, pero más me interesaría que le vean cómo proyectarle, ¿no? Entonces,
el operador proyección a este subespacio es este. Ya recuerden, ¿no? El operador proyección es la sumatoria de los diferentes operadores proyección. Entonces, el un operador sería este sobre el 1, ¿sí? Y el otro operador sería, lo voy a dibujar en negro, ¿no es cierto? Es este, que tiene el mismo valor propio, pero es otro operador, es otro kef, es otro bra. ¿Sí? Y entonces este sería el operador proyección. Entonces yo proyecto a este estado, le voy a proyectar sobre este subespacio. Porque ahora el valor propio más h barra sobre 2 tiene dos vectores propios. Y si este es el único valor al cual puede proyectarse, la probabilidad va a ser 1. ¿Sí? Pero supongamos, ¿no es cierto?, que existe otro tercero. Entonces digo, el menos h barra sobre 2 también es una probabilidad que también tiene multiplicidad 2 o tiene multiplicidad 4. ¿Sí me entienden? Entonces, si solamente esta es la única opción, pues obviamente va a ser el 100%. ¿Sí? Pero si hay más opciones, obviamente no va a ser el 100% necesariamente. ¿Está claro? Entonces, en el ejemplo que usted me dice, los dos vectores propios tendrían el mismo valor propio y sería una base completa. Ya, entonces, ahí sí sería el 100%. Sí, pero obviamente no es la realidad, no es el caso que tenemos, ¿ya? Pero así sería la matemática. ¿Sí? Le proyecto sobre todo el subespacio, donde todo el subespacio es la sumatoria de los proyectores de cada uno de los vectores propios. ¿Está claro, Pamela? ¿Algo más? Dígame, Valeria. A ver. ¿Esto? ¿O esto? Esto. Ya, es que ahí tenemos que retroceder a la clase. A la clase. Déjenme abrir. ¿Está? Ahí tenemos que retroceder a esto. Veamos, aquí está, ¿dónde está? Bueno, aquí, yo creo que más bien les voy a hacer. Es más fácil, me resulta, antes de buscarme, me resulta hacerles dónde está. Más fácil es dar. Creo que es esta. Ya. Entonces, ¿no? Ustedes lo que tienen es un operador. ¿Sí? Tienen un operador y tienen una base. ¿Sí? El vector, por ejemplo, alfa sub n. ¿Sí? Donde alfa sub n no es vector propio de omega. Es una base cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se dice, no es cierto? La sumatoria de alfa sub n, como esta es una base completa, ¿sí? Como esta es una base completa, tiene la propiedad de que esta cosa, ¿sí? Es la identidad. Entonces, ¿no? Al operador omega, yo le puedo multiplicar por la identidad por acá y por la identidad por acá. Y no he hecho nada. ¿Sí? Es lo mismo. Pero ¿eso qué significa, no es cierto? Eso significa multiplicar por acá, por la sumatoria de los operadores proyección, ¿ya? Y multiplicar por acá, por la sumatoria de los operadores proyección. ¿Sí? La misma base, pero otro subíndice de sumatoria. ¿Ya?
Y entonces, ¿qué es esto, no es cierto? Esto como sumatoria no es nada más que la sumatoria sobre n y sobre m también, ¿sí? De esto, de alfa n, ¿ya? De un vector que le voy a poner en negro, de un número, ¿ya? De esto, ¿ya? Y esto de aquí que está en negro es un número, porque estoy aplicando un operador a un ket que me da otro ket, y a todo este ket, ¿no es cierto?, le estoy proyectando sobre este. Es decir, ¿no es cierto?, alfa, toda esta cosa de aquí, ¿ya? Ay, toda esta cosa de aquí, voy a ponerle en café, toda esta cosa de aquí no es nada más que un número, ¿no? Porque es alfa n, ay, es, ¿no es cierto?, el bra alfa n, y omega de alfa m, por ejemplo, que sea beta m. Entonces, esto es un complejo, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Fíjese, es un complejo multiplicado por estos dos. Es decir, si les reordeno a estos, déjenme duplicarle esto, si le reordeno a esto, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí? Si le reordeno a esto, esto me da esta cosa, ¿no? Este número complejo le voy a pasar al frente, ¿sí? Y le voy a decir, ¡ah, caramba! ¿Dónde estaba? No estaba aquí. Estaba acá. Ya. Entonces, ¿no? Esto de aquí le voy a pasar al frente, déjeme borrar este complejo ya. Entonces, esto de aquí le voy a pasar al frente y voy a decir, como esto es un número, ¿sí? Le voy a sacar por acá y voy a decir, esto es entonces esto. ¿Ya? Y esto es entonces un número, que es este, ¿sí? Por un operador, ¿sí? Donde es el ket del primer elemento al cual proyecté, ¿sí? Y el bra de este. Ahora, ¿qué es esto? Esto no es nada más que la representación matricial de este operador en esta base, ¿sí? Porque cuando yo digo represento el operador en la base, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando yo digo represento el operador en la base, no tengo nada más que esto, ¿sí? El operador en la base no es nada más, ¿no es cierto? Este es alfa 1, omega de alfa 1, ¿ya? Este de aquí al lado es alfa 1 de omega de alfa 2, ¿sí? El de acá es alfa 2 de omega de alfa 1, ¿sí? Y este de acá es alfa 2 de omega de alfa 2. Eso quiere decir que si yo tengo ya estos números, ¿sí? Yo tengo ya estos números, ¿no es cierto? Que son estos de aquí, ya, todos estos números, cada uno de estos términos tengo que multiplicarle, según lo que está acá, por alfa y alfas. Entonces, expresar esta representación así, o en ket, ¿no es cierto? Es simplemente coger estos números, ¿sí? Y a cada uno de estos, por ejemplo, digo, si la fórmula general de esto es alfa i omega de alfa j, ¿sí? ¿Ya? Y tengo muchos de estos, ¿no es cierto? Aquí arriba y aquí abajo en una matriz n por n, ¿sí? Entonces, cada uno de estos operadores, yo puedo decir, el operador omega no es nada más, ¿no? Cojo los términos i y los términos j, y a este numerito de aquí, ¿sí? Simplemente le multiplico, ¿no? Por alfa i por el ket alfa i, ¿sí? Y alfa j por el bra alfa j. Recuerde que esto es un número. Todo esto que está en paréntesis es un número. ¿Sí? Y ahí formo el operador. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces, esto está expresado en esta base. Entonces, simplemente, ¿no? Cojo cada uno de los números diferentes de cero, en este caso, que son estos dos, y este de aquí es expresado en la base de los vectores propios de estos. Es en la base que es más h barra sobre 2 en z y menos h barra sobre 2 en z. Y este numerito de aquí es el número 1, 2. Es la componente 1, 2, ¿sí? Mientras que este de aquí es la componente 2, 1. Entonces, 1, 2, ¿qué significa? Cojo el primer ket, ¿no es cierto? Que es este. Y 2 significa cojo el segundo ket, que es este. Y le pongo ket bra. Y multiplico por el primer elemento. ¿Sí? Igual, ¿no es cierto? Al segundo elemento
que es 1 también, que es el mismo, que es este, ¿sí? Cojo el ket, ahora en cambio es el ket 2, que es este, ¿sí? Y cojo el bra, que es el correspondiente a este valor propio, que es el primero. ¿Se aclara ahí? Ya, profe, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno. Ok, son 3:53. Entonces, esa es la clase de hoy. ¿Ya? Como les digo, tienen que poder conectar la representación matricial con la representación en brackets. Tienen que poder conectar. ¿Sí? Y para esto es este ejercicio, ¿no? Y tienen que conectar todo lo que se hace matemáticamente con los postulados, ¿ya? Porque toda la mecánica cuántica nosotros la construimos a partir de 5 postulados. Y ustedes van a ver un sexto postulado, digámosle, cuando vean en mecánica cuántica 2 las partículas idénticas. Sí, se introduce un postulado, bueno, un par de condiciones más, ¿ya? Pero nosotros toda nuestra mecánica cuántica la vamos a construir a partir de estos 5 postulados. Entonces, no solamente son retóricos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la mecánica, con la introducción a la cuántica? La introducción a la cuántica se la construyó aparte de una observación, es decir, se vio los experimentos cuánticos, ¿no es cierto? Se construyó las funciones de onda, se planteó la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Aquí todo es diferente. Y esa es la parte teórica, ¿sí? Ya no vamos a construirlo en base de fundamentos experimentales, ya no es empírico esto, sino que vamos a hacer 5 postulados, ¿ya? Que tienen una representación matemática en el espacio de Hilbert, ¿sí? Que son estos justamente, ¿no es cierto? Fíjense que no estoy hablando de funciones de onda, estoy hablando de brackets, ¿sí? Que son de manera general funcionales, ya no son funciones, son realmente funcionales, ¿ya? Y a partir de estos 5 postulados voy a hacer todo. Entonces, todo lo que haga en mecánica cuántica tiene que estar justificado en alguno de estos postulados, ¿ya? Y este es el ejemplo que quería mostrarles yo ahora. ¿Sí? Entonces, váyanse más allá de la matemática, no se concentren solo en la matemática, sino que conecten todo. Por eso es que en el ejercicio de la clase del miércoles, ¿no es cierto?, de el oscilador clásico, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, el oscilador está representado en una combinación lineal de brackets. Yo en el ejemplo hice en Kets y les mandé a hacer de deber las matrices. ¿Ya? En el ejemplo de hoy, en cambio, tengo las matrices, ¿no es cierto? Aquí están, ¿dónde están? Aquí están mis matrices y ahora me podría pasar a Kets y hacer lo mismo en Kets. ¿Ya? Entonces, por favor, espero que se aclare, revisen las lecturas para yo poder avanzar a tiempo. Estamos ahorita ya atrasados una clase, hoy día tenía que discutir otro postulado, el último postulado, que es el de la evolución del estado a partir de la ecuación de Schrödinger, pero he querido hacer esto porque me parece muy importante este ejemplo. Sí, entonces todo este ejemplo, de hecho, y más extenso, está extendido, si es que quieren revisarlo, en el capítulo, creo es 3, creo que es del libro de Tanucci, que son 2 tomos. Entonces, después de que se hace la introducción de los postulados, se toma todo un capítulo para resolver el sistema de 2 estados, que es básicamente el de spin medio. ¿Ya? Y que es más o menos lo que yo les he querido mostrar ahora, ¿sí? Entonces, por favor, si necesitan más lecturas, por favor, revisen Tanucci, me parece un capítulo súper interesante, porque ahí se ve, ¿no es cierto?, cómo es que cada postulado se va conectando con cada parte matemática que yo hago y me justifico cómo hago. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué van a hacer de deber ustedes? Van a resolver estas preguntas, ¿ya? Pero no me interesa mucho la parte matemática. La parte matemática es muy fácil, ya sacar valores y vectores propios de matrices 2x2 y hacer multiplicaciones de matrices y vectores o entre vectores. Es muy fácil. Lo que me interesa es que en cada paso, sí, importante, no en cada paso, pero en cada paso importante, justifiquen en base de los postulados. En ningún punto estoy hablando de evolución temporal todavía aquí, ¿ya? Por eso es que el postulado quinto no necesito. ¿Sí?
Entonces, yo les voy a poner este ejercicio de aquí, ¿ya? Les voy a ampliar un poquito más, un par de literales más y les voy a subir hoy tarde al aula virtual, ¿sí? Y justifiquen, vayan pensando, sería bueno que trabajen en matrices y le escriban esto también en brackets, los mismos operadores en matrices y en brackets, y hagan las dos operaciones a la par para que vayan conectando las dos cosas. Eso es lo que necesitan en esta parte, ¿sí? Porque luego todo se hace más abstracto. Yo voy a trabajar en esta notación, en brackets. Pero todo esto para cálculos matemáticos finalmente se va a implementar casi siempre en matrices, ¿no? Sobre todo en la parte computacional, siempre van a caer a básicamente resolución de valores y vectores propios. ¿Ok? ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Están conectados? Sí, profe. Ok. Bueno, espero que les haya servido. Si es necesario, revisen el video otra vez, que hoy tarde ya les subo. Y por favor, lean. Si es importante que lean. No se queden con entender en clase. Como les digo, ya entender en clases, si es que entendieron esta clase, les va a durar 5 minutos. ¿Sí? Esa es la memoria más o menos de medio plazo, digamos, que tenemos, ¿no? No les va a servir para aprender. Sí, para aprender realmente ustedes tienen que ser capaces de hacer. Y la única forma de aprender es haciendo. ¿Sí? Entonces, los deberes, por favor, háganles. No me sirve a mí. ¿Sí? No les sirve a ustedes para pasar, si copian, no les va a servir realmente, esto van a tener que utilizar toda su vida. Entonces, esto es algo súper importante que tienen que aprender. Si aprenden esta partecita de aquí del manejo, ¿no es cierto? Entender todo lo que se hizo, el ejemplo anterior que les mandé a hacer con matrices y entender esta partecita de este estado, este sistema de dos estados, cuando vayamos a las partes más complejas va a ser mucho más fácil abordar. ¿Sí? Porque voy a trabajar en espacios abstractos con notación de brackets, como les repito, yo me voy a dedicar más a esto, ¿no? Ahorita sigo insistiendo en matrices porque es lo que ustedes más o menos manejan, ¿no? Y quiero conectar la parte del álgebra lineal, sí, resolución de matrices, con esta notación más abstracta que es ya con operadores y gets y bras, ¿no? Del espacio y del espacio actual, ¿ya? Ok. Bueno, son las 4, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día lunes. Bueno, usualmente lo que se supone que es mejor es registrarlo en el sistema, ¿no? En el sistema, en el aula virtual. Sí, entonces, ahí en el aula virtual hay uno que dice tutorías, hacen clic ahí, creo que ahí me mandan un mensaje, algo así, ¿no? Y de ahí organizamos el horario fuera del horario planificado, porque, bueno, en el horario que están las tutorías, a mí me da igual, ¿sí? Porque no sé si en ese horario tienen o no tienen clases, pero a mí me obligan a un horario, entonces está puesto, creo que los martes de 5 a 6, creo que están, no me acuerdo. Pero básicamente se registran en el aula virtual, ¿sí? Luego me mandan un WhatsApp, que es realmente la parte operativa, ya la que funciona desde el WhatsApp. El registro en la clase virtual solamente me interesa para que se demuestre que se ha hecho la tutoría, ¿ya? Entonces me escriben a el WhatsApp y ahí coordinamos una reunión si es necesario, ¿no? Sí, ok. Entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego. Un buen fin de semana. Sigan trabajando, estudien, descansen también, no se olviden. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.